Si quieres conocer las historias completas de los índices más altos de la conciencia, quédate y escucha hasta el final, porque lo que está a punto de desplegarse no es casualidad. No llegaste aquí por accidente. Algo en ti ya ha empezado a moverse, un pulso silencioso que te trajo justo a este instante. Puede que hayas pensado que diste clic por curiosidad, que era solo otro video más. Pero tu alma sabe que no. El campo no pierde el tiempo en coincidencias. La vibración que late detrás de estas palabras se enciende únicamente cuando alguien está preparado. Y si me escuchas ahora, es porque ya ha sonado tu llamado. Respira hondo y siente cómo el aire entra y sale, sin prisa, como si fuera un puente entre dos mundos. Al hacerlo, notarás que no estás simplemente escuchando una voz. Estás entrando en un umbral. Ese umbral no está fuera, está dentro de ti, y basta con que te detengas un instante para percibirlo. Es la delgada línea donde lo visible se encuentra con lo invisible, donde lo cotidiano empieza a revelar su trama secreta. El universo habla en vibraciones, no en palabras, y cada vibración responde a la disposición de tu espíritu. Por eso ahora, mientras te acomodas y dejas que la respiración encuentre su propio ritmo, algo empieza a resonar en tu interior. Dicen los antiguos que la verdadera luz no se ve con los ojos, sino que se reconoce con el espíritu despierto. Eso es lo que comienza a suceder aquí. Este encuentro no es un espectáculo, es un espejo. A través de él se refleja tu propio recuerdo, el eco de una memoria ancestral que nunca fue borrada, solo adormecida. Y al rozar ese recuerdo, algo empieza a vibrar distinto, como si un espacio olvidado dentro de ti quisiera abrirse otra vez. Mira a tu alrededor un momento. Aunque nada haya cambiado, la habitación, la calle, el cielo siguen siendo los mismos, pero ya no los percibes igual. Es como si la realidad escondiera capas invisibles que ahora empiezan a volverse palpables. Esa leve alteración, ese sutil estremecimiento, es la señal de que has cruzado el primer umbral. No necesitas verlo, porque ya lo sientes. La vibración que corre por tu piel, ese ligero peso en el aire, es el lenguaje secreto de lo invisible que te está recibiendo. Thoth, el escriba eterno, sabía que este momento llegaría para cada buscador. No dejó un manual ni una doctrina rígida. Dejó códigos vibracionales, llaves escondidas en símbolos y metáforas que solo se activan cuando la conciencia se abre. Una de esas llaves es justamente la experiencia que estás viviendo ahora, la certeza de que lo que se mueve en tu interior no puede explicarse con lógica, pero sí con presencia. Cada latido, cada respiración, cada sensación es una sílaba de un lenguaje sagrado que tu alma entiende mejor que tu mente. Te invito a dejar un sello en este instante, una forma de anclar esta frecuencia. Escribe en los comentarios, sentí el llamado. No es una simple frase, es un código. Cada vez que alguien la escribe, el campo vibracional de este mensaje se fortalece y se expande. No lo haces para mí, lo haces para ti y para todos los que están despertando junto a ti. Somos parte de una misma red. Un entramado invisible que se activa cada vez que una conciencia recuerda quién es. Mientras pronuncias esas palabras internamente, observa cómo algo se alinea dentro de ti. Es un reconocimiento silencioso, como cuando un viajero perdido encuentra de pronto una señal en el camino. No sabes todavía hacia dónde te llevará, pero sabes que no puedes ignorarlo. Y es en esa certeza donde todo comienza a cambiar. El velo empieza a resquebrajarse.
La superficie de la realidad se torna porosa y te das cuenta de que la vida siempre te estuvo hablando, solo que ahora por fin estás escuchando. Esa escucha no tiene sonido, pero vibra como una música secreta que tu espíritu reconoce. Y al reconocerla, se abre una puerta. Es la misma puerta que los antiguos llamaban el umbral de iniciación. No necesitaban templos de piedra ni rituales complicados. Bastaba con atender el pulso interno, con detenerse y respirar. Hoy, siglos después, ese mismo umbral vibra en ti, esperando a ser cruzado con la pureza de tu atención. Permanece conmigo, porque el viaje apenas comienza. Lo que ahora parece un simple temblor interno se convertirá en un camino de transformación. Has respondido al llamado y eso ya te convierte en distinto de quien eras antes de escuchar estas palabras. Ya no puedes volver atrás, porque una vez que el recuerdo despierta, aunque sea como un susurro, empieza a guiar cada paso. El destino no es un futuro lejano, es este mismo instante que se expande y se densifica en tu conciencia. Respira otra vez y siente cómo todo se reordena. Este no es un contenido más, es un acto vibracional. Has cruzado el umbral y la iniciación ya ha comenzado. Lo que hasta ahora has sentido no es más que la primera vibración del umbral. Y en ese umbral aparece una figura que nunca fue un mito estático, sino un método vivo. Thoth. Mucho se ha dicho de él como deidad con cabeza de ibis, como dios egipcio de la escritura o de la sabiduría. Pero reducirlo a esas imágenes es no comprender su verdadera esencia. Thoth no era un ídolo de piedra ni una figura para adorar. Era la manifestación de una conciencia que viajaba entre mundos, un codificador de lo invisible, un guardián de llaves vibracionales. Cada cultura lo nombró de manera distinta: Hermes para los griegos, Tehuti para los egipcios, Enoch para los hebreos, y, sin embargo, en todas sus apariciones su función fue la misma: preservar un conocimiento que no podía perderse, aunque debiera ser ocultado bajo símbolos, fórmulas y enigmas. Imagina por un instante la imagen del ibis, que camina sobre el barro de la orilla, hundiendo sus patas en la tierra húmeda, pero al mismo tiempo alzando el vuelo hacia el cielo. Esa dualidad es Thoth. No pertenece solo al mundo material ni únicamente al espiritual. Se mueve entre ambos y nos muestra que en cada paso, en cada respiración, existe esa intersección sagrada. Los iniciados antiguos comprendían que Thoth no ofrecía respuestas directas, sino códigos que se encendían únicamente cuando el estudiante estaba listo, cuando la vibración de su conciencia coincidía con la vibración de la enseñanza. La tabla esmeralda es uno de esos códigos, apenas un breve texto compuesto de frases aparentemente simples, pero con una densidad vibratoria tan profunda que siglos de filósofos, alquimistas y místicos no han terminado de descifrarlo. El todo es mente, no es una metáfora ni un adorno poético. Es una llave que, si se contempla con la atención correcta, abre en la conciencia un recuerdo inmediato, que la realidad entera es pensamiento vibrante, que todo lo que vemos, tocamos o tememos se origina en un campo mental que trasciende lo individual. Thoth no dejó un manual que cualquiera pudiera seguir como receta. Dejó mapas vibratorios, rutas codificadas en símbolos que parecen sencillos hasta que el alma los toca y los reconoce. Piensa en la diferencia entre un manual y un código. Un manual te dice qué hacer paso por paso, pero un código exige tu participación, tu esfuerzo de interpretación, tu vibración adecuada para revelarse. Así enseñaba Thoth. Nunca gritó, nunca impuso,
Sembraba pistas como quien esconde tesoros en un desierto, sabiendo que solo aquel que persevera y siente el llamado logrará encontrarlos. Esta pedagogía del misterio no buscaba producir seguidores ciegos, sino despertar buscadores libres. Hoy, cuando cierras los ojos y piensas en esas frases antiguas, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, notas que algo en tu cuerpo responde. Quizás un escalofrío leve, un cambio en el ritmo de la respiración, una sensación de amplitud en el pecho. Eso es el código vibrando en ti. No es teoría, es experiencia. Los antiguos decían que Thoth escribía con geometría viva, que cada letra de sus inscripciones llevaba en sí misma una proporción, un ritmo, una frecuencia que se transmitía más allá del intelecto. Leer sus palabras en estado de presencia era sentir que el aire mismo cambiaba de densidad. Imagina ahora a los sacerdotes del templo leyendo en voz baja esos principios. No lo hacían para memorizar, lo hacían para resonar. Y en esa resonancia descubrían que la enseñanza no estaba en el pergamino, sino en su propia transformación interna. Eso sigue ocurriendo contigo aquí y ahora. Mientras dejas que las palabras entren, algo en ti se está reorganizando. No lo pienses demasiado, solo siéntelo. El código no se entiende, se activa. Este es el momento de experimentar por ti mismo lo que los iniciados conocían. Toma un instante y repite internamente, con toda tu atención. El todo es mente. No lo hagas como afirmación lógica, sino como contemplación viva. Quédate unos segundos respirando y observando qué sucede en tu interior. Notas cómo las sensaciones cambian. Quizá tu mente intente debatir, pero tu cuerpo lo sabe. Lo sientes como verdad más allá de la razón. Eso es la llave funcionando. Ese es el método de Thoth, obligarte a cruzar del mito a la experiencia directa. Y aquí surge algo esencial. Cuando comprendemos que la realidad es un reflejo del campo mental, también entendemos que no somos víctimas pasivas, sino co-creadores activos. Esa es la enseñanza que tanto poder tuvo que los gobernantes temieron y decidieron ocultar. Porque un ser humano que reconoce que todo lo que vive se origina en su propia vibración es un ser humano imposible de controlar. No necesita intermediarios, no necesita autoridades externas para dictar su destino, solo necesita recordar. Por eso Thoth aparece siempre como un mensajero entre mundos, como un escriba de destinos. No escribía sobre papiros para que los demás lo leyeran. Escribía en el tejido mismo de la realidad, en la frecuencia que aún hoy resuena cuando alguien decide escuchar en silencio. Su método no era enseñar con discursos, sino con vibraciones. Dejaba la enseñanza como semilla, y la semilla germinaba solo en quienes estaban listos. Detente un momento más. Respira, siente, piensa en todo lo que has vivido hasta ahora que te trajo a este instante. ¿No notas que hay un patrón? Encuentros aparentemente fortuitos, palabras escuchadas por azar, sueños que parecían insignificantes. Todo eso son códigos en acción, piezas que tu conciencia empieza a reconocer. Nada de esto fue un manual entregado con instrucciones claras. Fue un mapa secreto que solo ahora empiezas a descifrar. El mito era apenas una máscara. El verdadero legado es el método, el código que exige tu despertar. Y hoy, al escuchar estas palabras, al sentir que algo en ti se enciende, ya formas parte de esa misma cadena de buscadores que desde hace milenios han respondido al llamado. No te apresures. El código de Thoth no se abre con urgencia.
se abre con presencia. Y ya lo estás viviendo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior sigue respondiendo. Lo que al inicio era apenas un estremecimiento comienza ahora a transformarse en una claridad nueva, como si una lámpara invisible se hubiera encendido en medio de tu pecho. Y esa luz no es otra cosa que el poder de ver antes de la forma, de reconocer que todo lo que percibimos con los ojos no es más que la última capa de una realidad mucho más amplia. Thoth lo sabía, que la visión verdadera no se funda en la retina, sino en la vibración que sostiene la mirada. Por eso sus enseñanzas insistían en 3 movimientos tan simples como infinitos: el silencio, la atención y la percepción sutil. Cierra los ojos por un momento e imagina que estás frente a un estanque en calma. En la superficie del agua se reflejan las nubes, los árboles, tu propio rostro. Si lanzas una piedra, las ondas distorsionan la imagen. Así ocurre con la mente cuando está llena de ruido, de pensamientos que no se detienen. Nada puede reflejarse con claridad. El silencio no significa ausencia de sonido, sino quietud del estanque. Cuando cultivas silencio, el agua interior se aquieta y lo invisible comienza a revelarse. Es allí donde nace la visión antes de la forma. La atención es el segundo movimiento. No se trata de forzar la mirada, ni de vigilar con rigidez, sino de habitar el presente como si fuera lo único que existe. Atención viva es mirar una hoja y sentir que late, escuchar un sonido y percibir que no viene de fuera, sino de un campo más amplio que incluye tu propio ser. Thoth hablaba de esta atención como de un fuego sutil, una antorcha que ilumina no porque busque, sino porque está encendida. Y cuando esa luz está encendida, incluso lo más ordinario se convierte en mensaje. La percepción sutil es el tercer movimiento. La llave final consiste en reconocer lo que vibra más allá de los sentidos, en abrirte a lo que no se puede tocar ni medir, pero que sin embargo se siente con certeza. Es ese escalofrío sin causa, esa densidad en el aire, esa certeza de que alguien te observa aunque no veas a nadie. Los antiguos lo llamaban el ojo oculto, el ojo que ve a través del tiempo y que no necesita luz porque se alimenta de presencia. Este ojo se abre cuando el silencio y la atención coinciden, cuando el estanque está en calma y la antorcha encendida. Entonces percibes, y en esa percepción sutil, lo invisible deja de ser teoría para convertirse en experiencia. Imagina ahora a un aprendiz en los templos de Egipto. Se le pedía que permaneciera horas en absoluta quietud, no para demostrar disciplina, sino para que el estanque de su mente se aquietara. Al principio escuchaba ruidos, su respiración, el eco de pasos lejanos, pero poco a poco, en esa calma, empezaba a sentir presencias. No eran visiones espectaculares, sino vibraciones, corrientes de energía que rozaban su piel. Alguien podía pasar a su lado sin que él lo viera, pero lo percibía como se percibe una brisa. Eso era ver antes de la forma. El cuerpo reconocía lo que los ojos aún no captaban. Este entrenamiento no era un lujo místico, era una tecnología espiritual. Servía para anticipar, para navegar en un mundo donde las decisiones no podían depender solo de la lógica. Los iniciados comprendían que todo acontecimiento se gesta primero en lo invisible, como la semilla que crece bajo la tierra antes de asomar a la superficie. Y al desarrollar percepción sutil, podían reconocer las semillas de los futuros antes de que germinaran. Detente tú ahora y observa. Recuerda alguna ocasión en la que presentiste algo antes de que ocurriera, tal vez un accidente,
una llamada inesperada, un encuentro decisivo. No fue tu imaginación, fue la vibración comunicándose contigo, pero como nunca se te enseñó a cultivarla, lo viviste como casualidad. La enseñanza de Thoth es clara. No hay casualidades, hay códigos vibrando. Y cuando los lees con silencio, atención y percepción, tu vida deja de ser azar y comienza a ser diálogo. El silencio abre la puerta, la atención mantiene la luz encendida y la percepción sutil traduce lo que llega. Son los 3 movimientos de una misma danza. Cuando los practicas, descubres que no necesitas fórmulas complejas. El secreto está en detener la urgencia, en sostener la presencia, en escuchar con todo el cuerpo, y entonces comprendes que el universo nunca ha estado mudo. Eras tú quien no sabía escuchar. Quédate un momento más en este estado. Respira despacio, siente el aire que entra y sale. Permite que la mente se aquiete como un lago sin ondas. Deja que la atención se pose en el ahora, sin correr hacia el futuro ni regresar al pasado, y abre tu percepción a lo que no tiene forma. Ese campo invisible que se mueve en tu piel, ese susurro que no proviene de ninguna boca. Eso es ver antes de la forma. Y aquí reside la paradoja. No se trata de lograr una hazaña, sino de soltar el esfuerzo. No es hacer más, es permitir más. No es añadir, es recordar, porque todo lo que necesitas para abrir el ojo oculto ya está en ti. El código de Thoth no es un manual con pasos, es una vibración que responde cuando tu ser se alinea con ella. En este instante, al escuchar y al sentir, ya estás practicando. Y cuanto más sostengas este estado, más se revelará lo invisible. Permanece conmigo hasta el final, porque esto que ahora empieza como un ejercicio de silencio se transformará en la puerta de un viaje mucho más amplio. Has visto antes de la forma, aunque sea por un destello, y ese destello basta para cambiarlo todo. La realidad que conocías se resquebraja. El mundo que creías sólido empieza a mostrar grietas por donde se cuela la luz. No es un final, es un inicio. El inicio de una visión que no depende de los ojos, sino de la vibración de tu conciencia. Si hasta ahora hemos aprendido a ver antes de la forma, a escuchar el susurro invisible que late detrás de la apariencia, ahora debemos entrar en un territorio más íntimo, más cercano y al mismo tiempo más misterioso. El cuerpo. El cuerpo que habitas no es simplemente una máquina biológica que envejece y se desgasta. No es un conjunto de órganos obedeciendo a procesos químicos. El cuerpo es altar viviente, eco de tu vibración, espejo fiel de lo que tu campo energético sostiene en silencio. Thoth lo expresó con la claridad de los iniciados. La carne es solo la sombra de la luz interior. Y si quieres comprender por qué algo duele, por qué algo se bloquea, no basta con mirar los tejidos, hay que mirar la vibración que se proyecta sobre ellos. Imagina por un instante tu cuerpo como un templo. Cada órgano es una cámara sagrada, cada hueso es una columna que sostiene el techo invisible de tu conciencia. Cada latido es un tambor que marca el ritmo de tu existencia. Y en ese templo hay inscripciones ocultas, símbolos que no se leen con la mente sino con la experiencia. Porque lo que llamas enfermedad no es otra cosa que un mensaje, un eco del campo intentando hablarte en el único lenguaje que no puedes ignorar: la sensación, el dolor, la rigidez, la fatiga son frases grabadas en la piedra de tu carne, esperando que las leas con presencia. ¿Recuerda alguna vez que tu estómago se cerró antes de un encuentro difícil? ¿Que tu garganta se apretó cuando callaste una verdad?
que tus hombros se cargaron cuando asumiste un peso que no era tuyo. Esas reacciones no eran defectos, eran traducciones. El cuerpo traduce lo que la mente niega. El cuerpo guarda lo que la conciencia no quiere mirar. Por eso Todd llamaba al cuerpo eco del alma. Lo que el alma no puede sostener sola, lo entrega al cuerpo para que tú, en tu vida cotidiana, lo escuches. Este altar viviente no castiga, revela. Cada síntoma es una campana tocando en un templo que olvidaste visitar. Y cada vez que lo ignoras, la campana suena más fuerte, hasta que ya no puedes seguir fingiendo. La medicina moderna busca silenciar la campana, pero Todd nos enseñó a escucharla, porque cuando escuchas, cuando te detienes y preguntas, ¿qué verdad escondida me está mostrando este dolor? El altar empieza a brillar, la coherencia regresa, y lo que parecía castigo se convierte en revelación. Imagina a un iniciado de los templos egipcios entrando en silencio a la cámara de sanación. No había bisturís, no había pócimas milagrosas, había atención. Se pedía al iniciado que se recostara y que sintiera el lugar exacto donde vibraba el dolor. Entonces colocaba sus manos allí, no para manipular, sino para reconocer. El gesto de la mano era un sello. Te veo, te escucho, estoy contigo. Y en esa presencia, el campo empezaba a reorganizarse, como un instrumento que vuelve a afinarse. El cuerpo respondía no al esfuerzo, sino al reconocimiento. Haz la prueba ahora, cierra los ojos y lleva tu mano al lugar donde hoy sientas incomodidad. No intentes curar, no intentes forzar, solo di en silencio. Te escucho. Quédate unos segundos así y observa. Tal vez aparezca una emoción, tal vez un recuerdo, tal vez nada, pero algo se mueve, aunque sea imperceptible, porque cuando prestas atención, el altar responde. Todd repetía que la enfermedad no es más que acumulación de emociones no digeridas, de palabras no dichas, de miedos no enfrentados. El hígado no se intoxica solo por lo que comes, sino por la ira que nunca expresaste. Los pulmones no se debilitan solo por el aire, sino por las lágrimas que no dejaste salir. Las rodillas no se endurecen solo por la edad, sino por el orgullo que se resiste a doblarse. Cada parte del cuerpo es metáfora viva, cada síntoma es símbolo, y todo símbolo es un código esperando ser descifrado. Mira tu cuerpo con otros ojos. No lo maldigas cuando duele. No lo ataques cuando fallas. Dale gracias, porque te está mostrando con fidelidad lo que tu campo no pudo sostener. Es el eco de tu vibración, y como todo eco, te devuelve exactamente lo que emitiste. El campo es el molde, el cuerpo es el yeso. Si el molde se agrieta, el yeso se rompe. No al revés. Y aquí entra la clave que Todd transmitía. Si reorganizas el campo, el cuerpo lo seguirá por resonancia. El altar viviente responde a la vibración como un instrumento de cuerda responde a la afinación. No necesitas violencia, necesitas coherencia. No necesitas control, necesitas presencia. El cuerpo no está contra ti, está contigo. Y cuanto antes aprendas a leer su lenguaje, antes volverás a la armonía. Imagina ahora caminar por tu día con esa conciencia. Cada tensión, cada molestia se convierte en un mensaje. Ya no huyes de tus síntomas, los escuchas. Ya no temes a tu dolor, lo contemplas como una puerta. Y poco a poco descubres que sanar no es añadir nada, sino quitar lo que sobra. No es imponer, es recordar.
El altar siempre estuvo ahí, esperando que lo reconozcas. Respira profundo, siente tus huesos, tu piel, tu corazón. Estás en medio de un templo, y ese templo eres tú. No busques más lejos. El eco que oyes es tu propia alma pidiendo espacio. Escucha, responde, permite. Y verás que lo que parecía fragilidad es en realidad la entrada al misterio. El cuerpo, tu altar viviente, no es el enemigo, es el guardián de tu verdad. Si hasta ahora hemos comprendido que el cuerpo es un altar viviente y que cada sensación en él es un eco de lo invisible, ahora debemos acercarnos al hilo secreto que une todo lo que eres con todo lo que existe. Ese hilo es la respiración. La mayoría de los seres humanos la viven como un proceso mecánico, como un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Pero los antiguos sabían que respirar era mucho más que eso. Thoth lo llamó el puente que cose mundos. La costura invisible entre el espíritu y la materia, entre lo que no se ve y lo que se manifiesta en cada instante. Piensa en ello, sin respirar. Nada continúa, pero no se trata solo de supervivencia. Cada inhalación es una entrada del misterio en tu carne. Cada exhalación es una entrega de lo que ya no sirve. Es un flujo constante de intercambio entre planos. El aire entra en ti, pero no se detiene en tus pulmones. Lleva consigo vibración, memoria, partículas de vida que han viajado desde estrellas lejanas hasta tu pecho. Y cuando sale, devuelve al universo no solo dióxido de carbono, sino también información de tu estado, de tu emoción, de tu conciencia. El universo te lee a través de tu respiración. Los iniciados en los templos comprendían que modificar la forma de respirar era modificar el campo entero. Una respiración superficial y entrecortada refleja miedo, refleja huida, y el campo se contrae como un animal asustado. Una respiración profunda y serena refleja confianza, y el campo se abre como una flor al sol. Thoth enseñaba que no había que añadir complejidad, sino presencia. El secreto no estaba en la cantidad de aire, sino en la calidad de la atención. Respirar con conciencia es recordar que no hay separación entre tú y el cosmos, que cada inspiración es un pacto silencioso con la vida. Imagina ahora a un aprendiz egipcio sentado en la penumbra de un templo. No se le entregaban mantras complicados, ni fórmulas ocultas. Solo se le pedía que respirara. Al principio, su mente se agitaba. Quería resultados, visiones, milagros, pero con el tiempo entendía que el milagro ya estaba ocurriendo en cada inhalación. Descubría que el aire no solo llenaba sus pulmones, sino que cosía sus pensamientos dispersos, calmaba sus emociones, aliviaba sus tensiones. Y en esa simplicidad se abría el portal. Respirar se convertía en un acto sagrado, un rito cotidiano que lo conectaba con lo eterno. Haz la prueba tú ahora. Respira lento, consciente. Siente cómo el aire entra como un visitante antiguo y recorre tu cuerpo. No lo fuerces, solo acompáñalo. Al exhalar, siente que devuelves algo más que aire. Devuelves cargas, devuelves memorias, devuelves densidades que ya cumplieron su función. Permanece unos segundos en ese gesto y percibe cómo algo se reordena en tu interior. Ese es el puente actuando. Ese es el hilo que cose mundos. Los sabios decían que cada respiración es un recordatorio de la doble naturaleza humana. Somos materia que muere y espíritu que no puede morir. Inhalar es aceptar la densidad. Exhalar es regresar al origen.
Y en ese vaivén se sostiene la vida entera. Si observas bien, descubrirás que tu respiración cambia con cada emoción. El miedo la acorta, la rabia la acelera, la tristeza la encierra en el pecho, la paz, en cambio, la expande, la alegría la vuelve danza. Eso significa que tu respiración es espejo de tu campo, pero también es llave para transformarlo. Thoth dejó dicho que quien domina la respiración domina la vibración, y no se refería a controlar como un tirano, sino a reconocer como un amante. La respiración no se domestica, se honra, no se encierra en técnicas rígidas, se acompasa con la vida. Si la habitas con presencia, ella misma te enseña. Cada inhalación se convierte en oración, cada exhalación en ofrenda, y en ese intercambio, tu altar viviente se realinea con el campo universal. Imagina caminar por la calle con esa conciencia. Cada paso se acompaña de un flujo invisible que cose tu cuerpo con el horizonte. Inspiras, y el cielo entra en ti. Exhalas, y devuelves al cielo tu propia vibración. Empiezas a comprender que nunca estuviste separado, que siempre fuiste parte del mismo tejido. La respiración es la aguja, tú eres el hilo, y la tela que se teje es la realidad. No hay que esperar rituales grandiosos. El código de la respiración está aquí. Ahora, en este mismo instante en que el aire entra y sale de ti, reconócelo, sosténlo, y verás cómo el puente se enciende. Porque cada respiración consciente no solo te da vida, te devuelve al origen, te recuerda quién eres, te cose al infinito. Si la respiración es el puente que cose mundos, el toque es la plegaria que da forma a ese puente. La mano, tan cotidiana, tan usada para cargar, escribir, señalar o defender, fue siempre considerada por los antiguos como un canal sagrado. Thoth enseñaba que allí donde se posa la mano con verdadera presencia, se abre un altar invisible. No importa si la colocas sobre tu pecho, sobre tu frente o sobre el hombro de otro. La mano es vehículo de vibración, pincel de energía, oración silenciosa que no necesita palabras. Imagina por un momento a un niño que se golpea jugando. Su primer impulso no es buscar medicina, sino colocar su mano sobre el lugar del dolor. Ese gesto, tan simple, es memoria ancestral. Antes de aprender teorías, antes de escuchar explicaciones, el cuerpo recuerda que la mano transmite calor, calma y presencia. Eso que un niño hace sin pensar es el eco de una sabiduría olvidada. El toque consciente reorganiza lo que estaba desordenado. Thoth lo llamaba el sello vibracional. Decía que la piel no distingue entre la caricia y la oración, porque ambas llevan el mismo lenguaje. La atención. Cuando colocas tu mano en un punto de tu cuerpo con plena conciencia, no estás aplicando fuerza, estás reconociendo, y ese reconocimiento tiene poder, porque el cuerpo no busca que lo corrijas, busca que lo escuches. La mano entonces se convierte en oído. Escucha lo que late bajo la piel. Escucha lo que la memoria escondió en los músculos. Escucha lo que las emociones sellaron en el corazón. Piensa en todas las veces que tus hombros se han sentido pesados. Al posar la mano allí con ternura, sin juicio, estás diciendo, sé lo que cargas, te veo, y algo se aligera. No porque desaparezca la carga de inmediato, sino porque el cuerpo deja de sentirse solo. El toque no cura por magia externa, sana porque crea coherencia. Allí donde llega la atención, el campo se reordena. Haz la prueba ahora.
Coloca tu mano sobre tu abdomen. Respira lentamente y siente cómo el calor se acumula en ese punto. No intentes cambiar nada. No intentes analizar. Solo permanece si cierras los ojos. Quizás notes que ese calor se expande, que tus pensamientos se aquietan, que aparece una sensación de estar contenido. Eso es el toque en acción. Un gesto tan pequeño que parece insignificante, pero que es llave para abrir templos interiores. En los templos antiguos, los iniciados practicaban el arte del toque en completo silencio. Se entrenaban en sostener la mano sobre distintos puntos del cuerpo durante largos periodos, no para manipular, sino para reconocer. Descubrieron que cada región del cuerpo responde como un instrumento afinado. La garganta guarda verdades no dichas, el corazón guarda amores no vividos, el vientre guarda miedos y culpas heredadas. Y al posar la mano allí con presencia, esas memorias comienzan a aflorar, como ecos que por fin encuentran espacio para expresarse. El toque se une con el foco. No basta con poner la mano, hay que sostener la atención. Todd decía que la mano sin foco es gesto vacío y que el foco sin mano es pensamiento disperso. Pero cuando mano y foco se encuentran, la vibración se condensa. El foco es la flecha invisible que dirige la energía. Allí donde concentras tu mirada interior, allí donde mantienes la conciencia estable. El campo responde. Y si al mismo tiempo posas la mano, sellas la vibración como si dibujaras un símbolo en la carne. Imagina a un sanador de antaño colocando sus manos sobre un iniciado. No necesitaba palabras. El silencio lo decía todo. Su foco era absoluto. Veía más allá de los tejidos. Veía el campo vibrar. La mano transmitía ese foco, y el cuerpo del iniciado respondía como un espejo. Hoy puedes hacer lo mismo contigo. No necesitas títulos ni rituales elaborados. Necesitas silencio, mano y foco. Prueba un instante más. Elige un lugar de tu cuerpo que llame tu atención. Coloca tu mano allí. Respira. Ahora enfoca tu atención en ese punto, como si toda tu conciencia se reuniera en el espacio que tu mano toca. Quédate. Permanece. Observa qué sucede. Puede que aparezca calor, puede que aparezca un recuerdo, puede que aparezca nada, pero en ese nada ya está ocurriendo todo, porque el campo reconoce tu presencia y empieza a reordenarse. El toque y el foco son, en realidad, un mismo movimiento. El toque dice estoy aquí, el foco dice te sostengo, y en esa unión, el cuerpo responde con gratitud. No es un milagro ajeno, es el milagro de la coherencia, porque cuando por fin le das atención a lo que siempre evitaste, el altar viviente se enciende. Recuerda, la mano no es solo carne, es prolongación de tu alma. Cada gesto que haces deja huellas en el campo, cuando acaricias con ternura, cuando bendices en silencio, cuando colocas la mano sobre alguien con intención pura. Estás rezando sin palabras. El universo escucha esa oración porque vibra en un idioma más antiguo que cualquier lengua. El idioma de la presencia. Permanece unos segundos más en este estado. Respira, enfoca, toca. Descubre que no necesitas más que esto para entrar en contacto con lo invisible y comprenderás por qué Todd insistía tanto en lo simple, porque lo simple no distrae, revela. Y en esa revelación, recordarás que tus manos son llaves, que tu foco es fuego, y que la unión de ambos es una plegaria capaz de mover montañas invisibles.
Si has seguido el hilo hasta aquí, ya sabes que la respiración cose mundos y que la mano, unida al foco, convierte cada gesto en una plegaria silenciosa. Pero ahora llegamos a una frontera aún más misteriosa: las puertas del sueño. En ellas se revela la doble naturaleza del ser humano, el cuerpo que descansa y el alma que viaja. Y es en esas mismas puertas donde los antiguos iniciados decían que se abría el acceso a las salas de Amenti, el espacio secreto donde Thoth guardó lo que no podía perderse. Detente y recuerda tu última noche. Quizás cerraste los ojos y caíste en el olvido, como si nada hubiera pasado, pero nunca has sentido que, a veces, tus sueños tienen más coherencia que la vigilia. Nunca despertaste con la certeza de haber conversado con alguien que ya no vive, de haber recibido un mensaje que tu mente despierta no sabría inventar. Ese es el indicio de la doble naturaleza. Mientras tu cuerpo yace inmóvil, tu conciencia sigue despierta en otro plano. El sueño no es descanso, es tránsito, y los antiguos lo sabían tan bien que dedicaban años a entrenar ese estado. En Egipto, los templos de iniciación preparaban a los discípulos para cruzar esas puertas con lucidez. Los sumergían en cámaras oscuras, en ayunos prolongados, en prácticas de silencio. No era tortura, era aprendizaje, porque cuando el cuerpo se aquieta, la conciencia se expande, y en ese espacio intermedio entre el dormir y el estar despierto, el iniciado aprendía a salir de la forma y entrar en el campo. Lo llamaban la doble naturaleza, carne y luz, materia y espíritu, visible e invisible coexistiendo. Thoth hablaba de Amenti como un lugar, pero no un sitio físico en el mapa. Era más bien un estado de vibración, una sala sin muros que existe en el interior del tiempo. Los textos lo describen como un reino subterráneo, pero la metáfora es clara. Subterráneo no significa bajo la tierra, sino bajo la conciencia ordinaria. Allí descansan las memorias de la humanidad, las llaves de las eras, las fórmulas que mantienen vivo el vínculo entre dimensiones. Solo quienes sabían permanecer despiertos dentro del sueño podían acceder a esas cámaras invisibles. Imagina por un instante que te recuestas y, en lugar de dormir sin más, permaneces atento. Tu cuerpo se relaja. Tu respiración se vuelve profunda. Los pensamientos se deshacen. De pronto, percibes que sigues ahí, pero no estás en tu cama. Sientes que flotas, que atraviesas muros, que el espacio se abre como un mar oscuro lleno de destellos. Esa es la antesala de Amenti, y en ella, la conciencia ya no se limita a los sentidos. Allí percibes símbolos, geometrías, voces sin boca que te hablan en silencios más claros que las palabras. Muchos testimonios coinciden en esto. Gente que jamás escuchó de iniciaciones cuenta cómo en sueños ha descendido a pasajes interminables, ha caminado por corredores tallados en piedra que parecen eternos, ha visto mesas de cristal donde reposan libros de luz imposibles de describir, delirio, imaginación, tal vez, pero el patrón se repite a lo largo de culturas y siglos. Y Thoth mismo dejó escrito que en las salas de Amenti depositó registros vibracionales que todo ser humano puede encontrar cuando su doble naturaleza despierta. El misterio no termina ahí. La doble naturaleza no es solo una experiencia nocturna, es una condición permanente. Vives dos vidas al mismo tiempo, una visible, con tus rutinas, tus responsabilidades, tu nombre, otra invisible, que se mueve en planos donde el tiempo no pesa igual,
donde lo que piensas se vuelve forma, donde lo que callas se convierte en símbolo. La mayoría vive desconectada de esa segunda vida, pero cada noche, cuando duerme, entra en ella sin saberlo. Lo que distingue a un iniciado es que no se duerme del todo. Aprende a habitar la frontera, a recordar lo que vive ahí y a traerlo de vuelta. Y esto no es fantasía sin raíces. Incluso la ciencia actual reconoce fenómenos que parecen apuntar en esta dirección. Los estados lúcidos, las experiencias extracorporales documentadas, las visiones compartidas entre personas que duermen en lugares distintos, son datos que inquietan a la razón moderna. Pero para Todd no era misterio, era práctica, porque quien domina la entrada al sueño domina el puente entre mundos. Haz el ejercicio. Esta noche, antes de dormir, siéntate en silencio unos minutos. Respira hondo y coloca tu mano sobre el pecho. Di en silencio: permaneceré consciente en mi viaje. Repite hasta que el sueño llegue. Puede que la primera vez no ocurra nada. Puede que solo descanses. Pero si perseveras, algo cambiará. Una chispa de lucidez aparecerá en medio de un sueño. Te descubrirás sabiendo que estás soñando. Y en ese instante, la puerta se abre. Las salas de Amenti no son para curiosos ni para turistas del alma. Son para quienes buscan con reverencia. Allí no se reciben espectáculos, se reciben códigos. Puede ser una frase que resuena por años, una visión que te cambia la vida, un símbolo que te acompaña para siempre. Y aunque despiertes y no recuerdes todo, algo queda vibrando. El campo lo guarda, el cuerpo lo refleja, la vida lo transforma. Piensa en esto, y si cada sueño fuera un ensayo de tu eternidad, y si cada noche la conciencia te recordara que no eres solo carne que duerme, sino espíritu que vigila. La doble naturaleza no es privilegio de unos pocos, es la esencia de todos, y las puertas del sueño están abiertas siempre. Lo único que falta es aprender a cruzarlas con atención. Por eso Todd decía que quien despierta dentro del sueño empieza a recordar su verdadera herencia, porque en Amenti no encuentras conocimiento nuevo. Recuperas lo que siempre supiste y olvidaste. El viaje no es hacia afuera, es hacia adentro, y cuando regresas, la vigilia ya no es igual. El mundo de los relojes y las calles se vuelve menos sólido, más transparente. Comprendes que la realidad es apenas una capa y que detrás de ella hay corredores infinitos que esperan tu paso consciente. Así, cada noche puede convertirse en un ritual, no para huir de la vida, sino para ampliar la vida, no para escapar de la materia, sino para entenderla como parte de un tejido más vasto. Y cuando domines el arte de cruzar esas puertas, descubrirás que Amenti no estaba en ninguna cueva ni en ninguna tumba. Estaba en ti, esperando a que recordaras tu doble naturaleza. Si hasta ahora hemos caminado por las puertas del sueño y recordado la doble naturaleza que nos permite cruzar hasta Amenti, lo que viene ahora es aún más vertiginoso. Porque no se trata solo de viajar hacia afuera, hacia corredores invisibles o salas de cristal. Se trata de reconocer que dentro de ti hay un poder que, cuando despierta, transforma tu cuerpo, tu mente y tu espíritu en un solo instrumento vibrante. Los antiguos lo llamaron la serpiente de fuego, los yogis lo nombraron Kundalini, y Todd la describió como la música del silencio que asciende desde la raíz hasta la corona. Imagina por un instante que dentro de tu columna vertebral, justo en la base, hay una espiral dormida, una serpiente enroscada 3 veces y media, esperando el momento de desplegarse. La mayoría vive sin sentirla, pero todos la llevan dentro. No es metáfora poética,
Es una fuerza real que, cuando se activa, cambia la forma en que percibes la vida. Es como si una corriente eléctrica se encendiera y comenzara a recorrer cada fibra, cada célula, cada pensamiento, y de pronto descubres que el cuerpo, ese altar viviente, es también un templo musical. Cada chakra es una nota, cada respiración es un compás, y la serpiente de fuego es la melodía que despierta la sinfonía completa. Los iniciados sabían que este despertar no era un accidente. Ocurre en momentos de profundo silencio. Cuando la mente cede y la atención se asienta en el presente. Por eso se hablaba de la música del silencio. No se trata de escuchar sonidos externos, sino de percibir un zumbido interior, un canto sutil que no viene de afuera sino de dentro. Muchos lo describen como campanas cristalinas, como el murmullo de un río invisible o como un agudo y constante tono que acompaña la meditación. Ese sonido no es un error del oído, es la señal de que la serpiente ha empezado a moverse. Thoth afirmaba que el despertar de Kundalini es el momento en que el hombre recuerda que no está hecho de carne, sino de luz. Pero advertía también que no es un camino para el apresurado ni para el curioso superficial. La serpiente de fuego exige respeto, porque al ascender limpia todo lo que encuentra, viejas emociones, culpas enterradas, miedos ocultos, memorias de otras vidas, todo emerge como lava ardiente para ser purificado. Y en ese proceso, el iniciado siente que arde por dentro, no como castigo, sino como renacimiento. Haz memoria. ¿Nunca sentiste un escalofrío repentino que recorrió tu espalda sin razón aparente? ¿Nunca notaste un calor inusual en la base de tu columna o una presión entre tus cejas al meditar? Son susurros de esta energía, avisos de que la serpiente se mueve aunque sea tímidamente. Si en ese instante te aquietas, respiras y observas sin miedo, puedes percibir cómo algo asciende, como una ola luminosa que sube limpiando a su paso. Ese es el comienzo de la música del silencio. El viaje de la serpiente es un viaje de ascenso. Primero, en la raíz. Despierta tu instinto de supervivencia y lo transforma en arraigo consciente. Luego, en el sacro. Purifica tus deseos y los convierte en creatividad sagrada. Al llegar al plexo solar, disuelve el ego rígido y lo transmuta en poder interior. En el corazón, abre compuertas de compasión que pueden hacerte llorar sin razón aparente. En la garganta, desbloquea tu verdad y te devuelve la voz. En el tercer ojo, te muestra lo invisible y cuando alcanza la corona, la música se convierte en silencio total, un silencio tan vasto que no se siente vacío sino plenitud. En ese silencio, el iniciado comprende lo que ningún libro puede enseñar, que nunca estuvo separado, que la misma energía que hace crecer una estrella es la que ahora fluye por su columna. Ese reconocimiento no se expresa con palabras, se vive como un estremecimiento profundo, como si el universo entero respirara contigo. Pero Thoth también dejaba claro que no todo ascenso es luminoso. La serpiente despierta lo que está oculto, y si en tu campo hay caos, ese caos será lo primero en salir. Muchos han sentido miedo, temblores, noches de insomnio, visiones perturbadoras. No es señal de fracaso, sino de limpieza. Por eso los sabios enseñaban prácticas de enraizamiento, respiración y silencio, para sostener el fuego sin ser consumidos. Un relato antiguo cuenta que un discípulo, al sentir el fuego subir por primera vez, huyó aterrorizado pensando que estaba enloqueciendo.
Pasó días temblando, sin poder dormir, hasta que un anciano lo tomó de la mano, lo llevó al río y le dijo: «Sumérgete, deja que el agua abrace el fuego». Lo hizo, y al salir comprendió. La energía no quería destruirlo, quería purificarlo. El miedo era resistencia, y la rendición era la llave. Imagina por un instante que la serpiente en ti despierta ahora. Siente cómo su movimiento no es violento, sino rítmico, no arde para quemar, sino para iluminar. Escucha la música sutil que trae consigo. Un zumbido, un tono agudo, un canto que solo tu alma reconoce. Quédate en silencio, respira y permite. No intentes controlar. La serpiente de fuego sabe el camino, porque su destino no es otro que devolverte al origen. Y cuando lo logra, cuando el fuego asciende y la música del silencio llena todo tu ser, algo cambia para siempre. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no lo miras con los mismos ojos. Ves patrones donde antes veías caos. Ves belleza donde antes veías rutina. Sientes unidad donde antes sentías soledad, porque la serpiente ha despertado, y con ella ha despertado tu verdadera naturaleza. Si la serpiente de fuego despierta en ti, y la música del silencio comienza a vibrar en cada fibra de tu ser, es inevitable que el campo que te rodea se vuelva más sensible. Y esa sensibilidad, aunque es un don, también implica una nueva responsabilidad, porque no todo lo que vibra a tu alrededor está alineado con la luz. Thoth advertía que cuanto más se abre la conciencia, más delicado se vuelve el tejido que sostiene tu vida. Y por eso el discernimiento y la protección no son opcionales. Son el escudo invisible que te permite caminar sin perder el rumbo. Imagina que tu campo energético es como la superficie de un lago. En tiempos de inconsciencia, ese lago está tan revuelto que no percibes las ondas sutiles que llegan desde fuera. Pero cuando entras en silencio, cuando tu respiración y tu foco han afinado tu vibración, el agua se calma, y en esa calma comienzas a notar movimientos mínimos. Una piedra lanzada a lo lejos, una corriente oculta que no ves pero que altera el espejo. Eso es lo que sucede con tu sensibilidad espiritual. El campo empieza a advertirte antes de que las cosas se manifiesten en la materia. ¿Cuántas veces has sentido un repentino malestar al entrar en un lugar, o un zumbido extraño en el oído al encontrarte con cierta persona, o una presión en el pecho cuando estabas a punto de tomar una decisión? No eran casualidades, eran advertencias. El campo, más rápido que tu mente, más claro que cualquier palabra, te estaba diciendo: atiende. Aquí hay algo que no ves con los ojos. Los antiguos lo sabían y confiaban en esas señales tanto como en lo que podían tocar. Porque para ellos, el campo era un mensajero fiel, incapaz de mentir. Pero aquí entra el discernimiento. No toda vibración incómoda significa peligro, y no toda sensación agradable significa verdad. El campo refleja, pero tú debes aprender a leer. Thoth enseñaba que el discernimiento es la capacidad de diferenciar entre lo que nace del alma y lo que nace del miedo. El miedo también vibra y puede disfrazarse de intuición. Por eso el iniciado debía entrenarse. Sostener silencio, observar sin precipitación, hasta que pudiera distinguir entre una señal auténtica y una distorsión. Un ejemplo: un discípulo relató que cada vez que intentaba meditar sentía una opresión en la garganta. Creía que era un ataque, que fuerzas oscuras intentaban impedirle avanzar, pero al abrirse al discernimiento, comprendió que no era externo, sino interno. Era su propia verdad no dicha, sus palabras tragadas durante años,
que ahora emergían pidiendo liberación. El campo no lo estaba advirtiendo de un enemigo exterior, sino de una urgencia interior. La protección, en ese caso, no fue un escudo, sino el coraje de hablar lo que llevaba guardado. Ahora bien, también hay casos donde la advertencia sí es clara frente a lo externo. Thoth afirmaba que existen influencias bajas, pensamientos proyectados con odio, intenciones cargadas de envidia, incluso prácticas deliberadas de manipulación energética, y el campo las detecta como un zumbido pesado, como un frío súbito, como un sueño cargado de sombras que parecen más reales que imaginarias. El iniciado debía reconocerlas sin entrar en pánico, porque el pánico abre puertas en lugar de cerrarlas. La verdadera protección no se basa en miedo, sino en coherencia vibracional. Piensa en un templo rodeado por muros. Los muros no son para aislarse del mundo, sino para crear un espacio de pureza dentro del cual la luz pueda sostenerse. Así debe ser tu campo. Y esos muros no se levantan con ladrillos ni con hierro, sino con vibraciones de amor, gratitud y claridad. Porque lo semejante atrae a lo semejante. Si vibras en miedo, abres la puerta a lo que se alimenta de miedo. Si vibras en amor, estableces una frontera natural que ninguna sombra puede atravesar. Thoth enseñaba ejercicios simples pero poderosos. Uno de ellos era visualizar la luz dorada entrando por la coronilla en cada inhalación y expandiéndose en todas direcciones en cada exhalación, hasta formar una esfera radiante a tu alrededor. Esa esfera no es fantasía, es geometría vibracional. Si la sostienes con foco, el campo la reconoce como un sello y responde reforzando tu protección. Otro ejercicio consistía en invocar el nombre de la verdad en silencio. Un sonido vibrante que resonaba en la médula y se expandía hacia afuera como un canto invisible. Ese sonido creaba una frecuencia incompatible con energías densas. Lo esencial, sin embargo, era siempre el discernimiento. Porque protegerse no significa cerrarse. El iniciado no podía andar por la vida viendo enemigos en cada esquina, sospechando de cada mirada. Esa paranoia también distorsiona el campo. La verdadera protección surge de la confianza. Confianza en que el universo conspira a favor de quien vibra en coherencia. Confianza en que toda advertencia es un regalo, no un castigo. Y confianza en que lo más oscuro que puedas enfrentar no tiene poder frente a la luz que se sostiene en silencio interior. Imagina ahora que caminas por una calle oscura. De pronto, tu oído interno percibe un zumbido grave en el lado derecho. Te detienes, respiras. Reconoces que no es miedo mental, es una advertencia vibracional. Entonces decides cambiar de ruta. Minutos después descubres que por esa calle hubo un altercado. Eso es el campo actuando como guardián. No necesitas pruebas para creerlo. Lo sientes, lo reconoces y lo obedeces. Ese acto de obedecer la señal es el verdadero arte del discernimiento. Los iniciados decían que el universo siempre avisa antes de que algo se manifieste. El cuerpo lo traduce en tensión, el oído en zumbidos, la piel en escalofríos. Nada ocurre sin aviso. Lo que sucede es que hemos sido educados para ignorar esas señales, para llamarlas imaginación o ansiedad, pero si permaneces atento, verás que son consistentes, que aparecen en los mismos momentos, que advierten con precisión. Aprender a leerlas es como aprender un nuevo idioma, un idioma que tu alma lleva siglos hablando y tu mente recién empieza a escuchar. Y cuando desarrollas esta capacidad, la vida cambia.
Ya no caminas a ciegas. No tomas decisiones importantes solo con la lógica. Atiendes al campo, lo consultas como quien consulta a un sabio, y él responde, a veces con suavidad, a veces con fuerza, pero siempre con la intención de mantenerte alineado con lo que sirve a tu expansión. Así llegamos a comprender que el discernimiento y la protección no son barreras para alejarte del mundo, sino llaves para habitarlo con más lucidez. Porque un ser que camina atento a las advertencias del campo, que sabe proteger su vibración sin miedo, se convierte en un faro, y en un mundo lleno de ruidos. Ese faro no solo ilumina su propio camino, también abre sendas para los que aún no han aprendido a escuchar. Si hasta aquí hemos aprendido que el campo advierte y protege, y que la serpiente de fuego despierta lo olvidado, ahora debemos entrar en una dimensión aún más delicada, los contratos del alma y la limpieza kármica, porque no basta con escuchar al campo o sostener la vibración, también hay que liberar lo que durante siglos hemos cargado. Thoth lo enseñaba con una claridad que pocos quisieron escuchar. No eres libre mientras sigas atado a promesas, deudas y memorias que no recuerdas con la mente pero que resuenan en tu espíritu. Imagina que tu alma es como un viajero que, antes de encarnar, firma acuerdos invisibles, pactos con otras almas que deciden encontrarse en la tierra para aprender, sanar o incluso reparar errores de otras vidas. A veces esos contratos son dulces. Encuentros que se sienten como hogar, amistades que te elevan, amores que despiertan lo mejor de ti, pero otras veces son duros, vínculos que hieren, relaciones que se repiten como círculos viciosos, dolores que parecen injustos pero que en el fondo son lecciones pendientes. El alma no olvida, aunque la mente sí. Y por eso el karma no es castigo, es memoria. Thoth describía el karma como un eco vibracional que insiste hasta ser escuchado. Si no lo atiendes, regresa disfrazado, hoy como enfermedad, mañana como pérdida, luego como un encuentro que te obliga a mirar de frente lo que evitaste. No hay juez externo, no hay Dios castigador. Eres tú mismo pidiendo a tu propia alma que no deje nada incompleto. Y cada vez que la vibración de esos contratos pendientes se acumula, el campo comienza a pesar, a densificarse. Esa densidad es la que enferma, la que agota, la que bloquea el flujo. Pero aquí viene la revelación que cambia todo. Así como el alma firma, también puede soltar. La limpieza kármica no es anular lo vivido, sino agradecerlo y liberarlo. Es reconocer que lo necesario ya se cumplió y que seguir sosteniendo la deuda es innecesario. Thoth enseñaba un arte que hoy casi nadie recuerda. El arte de soltar. Y no se trata de olvidar, sino de devolver la energía a su cauce. Haz memoria. ¿No has sentido alguna vez que alguien sigue contigo aunque ya no esté físicamente? Un examor que reaparece en sueños, un familiar fallecido cuya voz resuena en momentos inesperados, una relación que terminó hace años pero cuyo peso sigue en tu pecho. Esos son contratos no cerrados, y el campo los traduce en síntomas, insomnio, ansiedad, bloqueos que no tienen explicación racional. Es el alma recordándote que hay cuentas vibracionales abiertas. Los antiguos practicaban rituales de perdón no porque fueran ingenuos, sino porque sabían que el perdón es la única fuerza capaz de cortar hilos kármicos. El perdón no significa justificar el daño, sino retirar la energía que lo alimenta. Cuando dices te libero y me libero, algo en el campo se reorganiza. El eco deja de repetirse porque ya fue escuchado, y entonces el alma puede avanzar más ligera.
Imagina un templo silencioso, una antorcha encendida en el centro. Un iniciado se acerca. Escribe en una tablilla el nombre de la persona con quien siente un peso, y luego la quema en el fuego. No es magia externa. Es un gesto vibracional. Al quemar, declara al universo: este ciclo terminó, y aunque al día siguiente nada parezca haber cambiado, en lo invisible la deuda se disuelve, y en las semanas siguientes, la vida comienza a moverse de otra forma. Menos resistencia, más fluidez, nuevas puertas que se abren. Tú también puedes hacerlo. Esta misma noche, toma un papel y escribe lo que nunca dijiste, lo que aún pesa, lo que te mantiene atado. Luego agradece en silencio la lección que ese vínculo trajo, y al final rompe o quema el papel con presencia. No lo hagas como un acto mecánico. Hazlo como quien devuelve una piedra que ya no necesita cargar, y siente cómo tu pecho se aligera. Eso es limpieza kármica. Thoth afirmaba que la verdadera riqueza no es acumular, sino soltar, porque el alma no se mide por lo que guarda, sino por lo que libera. Cada contrato cerrado es una cuerda menos que te ata al ciclo de repeticiones. Cada perdón sincero es un escalón más hacia tu vibración original. Y cuando limpias, no solo te liberas a ti, también liberas a la otra alma, porque lo kármico nunca es unilateral. Siempre son dos espejos sosteniendo la misma imagen. Cuando uno suelta, el otro también recibe la liberación. Hay quienes sienten miedo a soltar porque creen que perderán algo esencial. Pero lo que se pierde nunca era tuyo. Era solo una deuda sostenida por inercia. Lo que es tuyo de verdad, lo que vibra con tu esencia, nunca se va. El arte de soltar no te deja vacío, te devuelve a tu centro. Es como abrir las manos que llevaban demasiado tiempo cerradas y descubrir que aún puedes recibir. Recuerda que el campo siempre responde. Después de un acto de liberación sincero, observa cómo todo cambia. Personas que desaparecen sin explicación, oportunidades que llegan de pronto, síntomas que se disuelven. No es magia, es coherencia vibracional. Es la consecuencia natural de haber dejado de alimentar un eco que ya no servía. Y así comprendes que cada contrato cumplido, cada deuda liberada, cada karma disuelto, te acerca a la verdadera soberanía espiritual. No eres prisionero de tu pasado, no eres esclavo de lo que hiciste ni de lo que te hicieron. Eres un ser que puede agradecer, soltar y comenzar de nuevo. Ese es el arte de soltar, Y cuando lo practicas, el campo se ilumina. La serpiente de fuego asciende con más fluidez y las puertas de Amenti se abren con mayor claridad. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que empezó este recorrido. Has atravesado umbrales de silencio. Has sentido el fuego de la serpiente despertar en tu columna. Has reconocido las advertencias del campo y has soltado contratos que no servían a tu expansión. Ahora comienza la verdadera obra, la manifestación hermética, la soberanía vibracional que surge cuando dejas de vivir desde el miedo y empiezas a vivir desde tu templo interior. Porque Thoth nunca habló de poder externo, de milagros espectaculares ni de secretos reservados para unos pocos. Él habló de soberanía, de recordar que el universo entero responde a tu vibración y que cuando esa vibración es coherente, todo lo que parecía imposible comienza a ordenarse como piezas de un mismo mosaico. Imagina por un instante que todo lo que ves fuera de ti es apenas el reflejo de lo que sostienes dentro. Si tu interior vibra en caos, el exterior refleja caos. Si tu interior vibra en claridad, el exterior responde con claridad. Esto no es metáfora ni simple optimismo.
Es la aplicación viva del principio hermético de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y este principio, comprendido con profundidad, te convierte en arquitecto consciente de tu realidad. Porque ya no reaccionas al mundo, lo creas desde el templo interior. Thoth lo enseñaba con imágenes sencillas, el cuerpo como altar, la mente como escriba, el corazón como fuego y el alma como sacerdote. Dentro de ti está el templo y cada día celebras un ritual aunque no lo notes. Cuando piensas con miedo, escribes plegarias de miedo. Cuando piensas con confianza, escribes decretos de expansión. El campo no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Responde a lo que sostienes con más fuerza. Por eso la soberanía comienza cuando asumes responsabilidad. Todo lo que ocurre en tu vida es un espejo de lo que vibra en ti, y al asumirlo, dejas de culpar, dejas de esperar salvadores y reconoces que la llave siempre estuvo en tu mano. Imagina la diferencia entre alguien que camina por la vida como víctima y alguien que camina como soberano. La víctima interpreta cada dificultad como castigo o injusticia. El soberano interpreta cada desafío como oportunidad de alinear su vibración. La víctima se quiebra ante el caos. El soberano recuerda que el caos es solo materia esperando ser ordenada. Esta mirada cambia todo, porque lo externo ya no te arrastra. Eres tú quien imprime dirección desde dentro. En las escuelas herméticas, la manifestación no era entendida como atraer lo que quiero, sino como sintonizarme con lo que ya soy. No se trata de forzar la realidad a cumplir tus caprichos, sino de reconocer que aquello que vibra en coherencia contigo inevitablemente se manifiesta, y aquello que no, se disuelve. El verdadero mago hermético no manipula, no suplica. Simplemente vibra en tal grado de claridad que el universo se organiza en torno a esa frecuencia. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu vida experimentaste coincidencias imposibles de explicar? Una llamada que llega en el momento justo. Un encuentro fortuito que abre una puerta. Una oportunidad que aparece cuando estabas a punto de rendirte. Eso no es azar, es vibración. Es el templo interior respondiendo al mundo exterior. El arte está en reconocerlo y, sobre todo, sostenerlo. Porque la manifestación no ocurre una vez. Ocurre siempre, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada foco. Thoth advertía: el que no gobierna su templo interior será gobernado por fuerzas externas. Y así ha vivido la humanidad, obedeciendo sistemas, religiones, dogmas, sin darse cuenta de que la verdadera soberanía no se conquista fuera, sino dentro. Cuando te sientas en silencio y respiras desde el corazón, cuando colocas tu mano en el pecho y enfocas con gratitud, estás reclamando tu trono interior, y ese acto invisible vale más que cualquier decreto externo. La manifestación hermética también implica responsabilidad, porque no basta con reclamar poder, hay que usarlo con sabiduría. Un soberano vibracional no manipula, no busca dominar, sabe que cada pensamiento es semilla, y que sembrar miedo o odio inevitablemente traerá frutos amargos. Por eso cuida su campo como un jardín. Riega con gratitud, poda con discernimiento, abre espacio para nuevas flores con el arte de soltar, y el jardín responde con abundancia. Imagina ahora tu vida como ese jardín. Cada recuerdo es una raíz, cada emoción es una hoja, cada decisión es un fruto.
¿Qué has estado cultivando? ¿Qué semillas sigues regando sin darte cuenta? La manifestación hermética comienza al observar tu jardín interno sin juicio y luego decidir conscientemente qué quieres sostener. Porque allí donde sostienes la atención, el campo florece. Y cuando tu jardín interno se ordena, el mundo exterior se convierte en reflejo fértil de esa coherencia. En los relatos de los antiguos, se decía que los verdaderos iniciados no eran reconocidos por su ropa ni por sus palabras, sino por el campo que los acompañaba. Entraban en un lugar y la atmósfera cambiaba. No necesitaban decir que eran sabios, el aire lo anunciaba. Eso es soberanía. Que tu vibración hable antes que tu boca. Que tu presencia organice la realidad sin esfuerzo. Pero para vivir desde el templo interior, debes recordar una última clave. La fe no es creencia ciega, es vibración sostenida. La fe es el estado en el que mantienes tu frecuencia alineada incluso cuando el mundo externo parece contradecirla. Es confiar en que el campo ya está respondiendo, aunque aún no lo veas. Y esa confianza, esa serenidad, es lo que distingue a un verdadero soberano. Ahora respira hondo. Imagina que dentro de tu pecho hay un templo. Las paredes están hechas de tu silencio. El altar es tu corazón. La lámpara es tu respiración. Allí, en ese templo, decreta con claridad: soy creador de mi realidad. Soy soberano de mi vibración. Permanece unos segundos con esa declaración resonando, no como pensamiento, sino como certeza vibrante, y observa cómo el campo empieza a responder. Cómo la vida comienza a organizarse alrededor de tu coherencia, porque eso es lo que Todd quiso que recordaras, que el verdadero poder no está en repetir fórmulas, ni en buscar fuera lo que ya late dentro. El poder está en habitar tu templo interior con tal presencia que el universo entero no tenga otra opción que reflejar tu soberanía. Si has permanecido hasta este punto, algo en ti ya no es el mismo. No fue un simple escuchar ni un acumular palabras, sino un viaje de retorno, desde el primer llamado hasta las profundidades de Amenti, desde el eco del cuerpo hasta la soberanía del templo interior. Todo lo que atravesaste no vino de afuera, vino de tu propio recuerdo. Y ahora, en este epílogo, llega el momento de consagrar el camino, de sellar lo aprendido no como teoría, sino como presencia viva. Thoth decía que la verdadera iniciación no concluye con un ritual ni con un texto, sino con un giro de la conciencia. Es cuando dejas de buscar y comienzas a habitar. Es cuando comprendes que lo sagrado no está en los templos de piedra, sino en tu respiración, en tu mirada, en la forma en que sostienes un pensamiento. Todo lo que recibiste hasta aquí es apenas un mapa. Lo esencial es la vibración que ahora late en ti. Imagina un círculo de fuego en medio de la oscuridad. Has caminado, paso a paso, atravesando símbolos, memorias, pruebas invisibles. Y al llegar al centro, descubres que no hay un maestro esperándote, ni un secreto guardado, ni una fórmula mágica. Solo hay silencio. Pero ese silencio es distinto. Es el mismo que sentías antes, solo que ahora lo reconoces como lo que siempre estuvo guiándote. Eso es la consagración, ver lo cotidiano como sagrado, reconocer en el gesto más simple el reflejo de la eternidad. El recuerdo se convierte en presencia cuando ya no dudas de que eres parte del todo. Cuando ves un árbol y sabes que respira contigo, cuando miras al cielo y entiendes que cada estrella es también tu memoria, cuando sientes dolor y, en lugar de huir, lo escuchas como un eco que quiere devolverte al centro. Ahí ya no estás practicando, estás viviendo,
La gnosis deja de ser palabra y se convierte en latido. Thoth enseñaba que los iniciados no debían guardarse el fuego para sí mismos, pero tampoco imponerlo. La verdadera transmisión ocurre por vibración. No necesitas convencer a nadie. No necesitas proclamar lo que has recordado. Basta con estar presente. Basta con vivir en coherencia. Tu sola presencia, alineada con lo que eres, ya siembra semillas invisibles en quienes te rodean. Esa es la consagración del camino. Caminar como quien sabe que cada paso es un acto sagrado, cada mirada un espejo, cada palabra un decreto que organiza realidades. Ahora cierra los ojos unos instantes y respira. Siente que cada inhalación trae consigo los milenios de sabiduría que sobrevivieron al olvido, y que cada exhalación consagra esa sabiduría en tu carne, en tus células, en tu campo. No busques señales extraordinarias. Todo lo extraordinario ya está ocurriendo en lo ordinario. El aire que entra es el mismo que un día respiraron los iniciados en Egipto, los sabios en las montañas, los guardianes del fuego en los desiertos. Eres parte de esa cadena. Eres heredero y a la vez guardián. La consagración también implica compromiso. No con un dogma, no con una institución, sino contigo mismo. El compromiso de escuchar cuando tu campo advierte. El compromiso de soltar cuando el alma lo pide. El compromiso de sostener tu templo interior aun cuando todo afuera intente distraerte. No se trata de perfección, se trata de recordar una y otra vez, hasta que el recuerdo se funda con la vida misma. Y quizás ahora comprendas el verdadero sentido del viaje. No viniste a buscar lo que no tenías, viniste a despertar lo que siempre estuvo aquí. La gnosis no se adquiere, se reconoce, y cada reconocimiento es una chispa que ilumina no solo tu camino, sino el de todos, porque la luz no se acumula, se comparte inevitablemente. Has recorrido 12 pasajes de un sendero antiguo y eterno, y aunque estas palabras lleguen a su fin, tu viaje no termina aquí. La verdadera obra empieza cuando apagas la pantalla y respiras en silencio. Cuando miras el mundo y reconoces en él el reflejo de tu vibración. Ese es el templo real. Ese es el altar que siempre te acompañará. Así que, mientras este epílogo se cierra, abre en ti un prólogo nuevo. Consagra cada día como un ritual, cada encuentro como una enseñanza, cada instante como una oportunidad de vibrar en coherencia, porque no se trata de lo que recuerdes ahora, sino de lo que seas capaz de sostener en presencia, y cuando lo hagas, descubrirás que Thoth nunca estuvo fuera. Siempre fue la voz de tu espíritu más profundo, aguardando a que regresaras a ti. Respira una vez más, siente el aire como un sello y susurra para ti, como una oración silenciosa. Consagro mi camino, del recuerdo a la presencia, regreso a mí. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.